El siglo XX fue un siglo disruptor. Tanto en la ciencia como en el arte se produjeron obras que obligaron a replantear conceptos importantes. Por el lado de la ciencia, la famosa teoría de la relatividad introdujo nuevos conceptos, como la equivalencia entre masa y energía o la dilatación temporal, idea según la cual la medida del tiempo no es absoluta, sino relativa a factores como la gravedad y la velocidad del observador. También la teoría cuántica planteó nuevas, espectaculares e intrincadas visiones del mundo subatómico, con nociones como el entrelazamiento, la superposición o la teleportación, obligaron al pensamiento científico a incluir conceptos en apariencia ilógicos, como el principio de incertidumbre, que establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión ciertas propiedades cuánticas, como la posición y el momento de una partícula. Mientras que, por el lado del arte, nuevos movimientos no figurativos emergieron y se popularizaron en los museos y en las calles. La teoría conceptualista modificó el mismo concepto de arte, pues según esta, la forma no es parte importante de la obra de arte, sino que el concepto o la idea que expresa es la obra misma, llegando incluso a considerar que la forma técnica de plasmado es una tautología que destruye la idea del arte. La icónica fuente de Duchamp es la bandera de los ready-mades, una popular idea contenida dentro de la teoría conceptualista y que consiste en no crear una obra de arte, sino en encontrar un objeto cotidiano y quitarle su razón funcional de ser para convertirlo en un objeto estético y filosófico. Muchos han considerado al surgimiento de esta teoría una decadencia del arte al ver la simplificación de las formas y las técnicas que hay en el abstraccionismo y los ready-mades. Yo no lo creo así, pues el surgimiento de nuevas obras y nuevas perspectivas, aunque sean de mi agrado o no, trae consigo un enriquecimiento del mismo. Al romper los límites canónicos y morfológicos del arte, se permite una mayor cantidad de posibilidades, una exploración más libre de los sistemas de expresión artística o experimentos estéticos, que al igual que los experimentos científicos, con la suma de sus errores se llega a nuevos aciertos. La intrusión de nuevas maneras de hacer arte no afecta negativamente a las maneras tradicionales como la pintura al óleo o la escultura. La evolución de las técnicas y los materiales, el aumento en la población mundial y la mayor accesibilidad a la educación artística han llevado a un incremento en el número de personas que practican las artes figurativas. El escenario, lejos de haberse reducido o decaído, se ha vuelto más amplio. Mientras que las teorías de la relatividad y las teorías cuánticas mostraban los límites del conocimiento científico, las teorías conceptualistas en el arte mostraban los límites del conocimiento estético. Fue gracias a esta experiencia en los límites por lo que en 1962 surgió otra obra disruptiva que contenía una idea novedosa que usaremos para unificar la evolución del arte y la de la ciencia. Esta vez de la mano de la filosofía. La teoría de Kuhn, o teoría de las revoluciones científicas, sugería que la ciencia no avanzaba solo de manera acumulativa como a menudo se pensaba, sino que atravesaba por dos periodos, uno de normalidad en el que los nuevos avances y descubrimientos no contradicen en gran medida a las teorías y hechos científicos conocidos, y otra etapa de crisis en la que las falencias de las antiguas teorías se han hecho muy visibles debido, entre otros factores, a la sumatoria de experimentos a través de los años. Es entonces cuando surge lo que Stroh llamó cambio de paradigma o revolución científica. Con sus palabras, en la ciencia ocurre como en las manufacturas. El cambio de herramienta es una extravagancia que se reserva solo para ocasiones que lo exigen.
El significado de la crisis es que ofrecen un indicio de que ha llegado el momento de cambiar las herramientas. Cierro cita. Kuhn también cita a Max Planck, padre de la teoría cuántica y ganador del Nobel en Física del año 1918 por su descubrimiento de que la energía se emite y absorbe en cantidades discretas llamadas cuantos. De allí el nombre de cuántica. Planck escribe en su autobiografía, abro cita: una nueva verdad científica no triunfa al convencer a sus oponentes y hacerlos ver la luz, sino porque sus oponentes finalmente mueren y crece una nueva generación que está familiarizada con ella. Una innovación científica importante rara vez se abre camino ganando gradualmente y convirtiendo a sus oponentes. Lo que sucede es que sus oponentes desaparecen gradualmente y la nueva generación crece familiarizada con las nuevas ideas desde el principio. Fin de la cita. También Charles Darwin escribió algo similar al final de su obra El origen de las especies. Abro comillas. Aunque estoy plenamente convencido de la verdad de las opiniones expuestas en este volumen, no espero en absoluto convencer a los naturalistas experimentados cuyas mentes están atestadas de una multitud de hechos, todos los cuales se han contemplado desde un punto de vista directamente opuesto al mío. Pero miro con confianza al futuro, a los jóvenes naturalistas que serán capaces de ver con imparcialidad ambas partes del problema. Cierro comillas. La primera tesis que quiero plantear en esta obra es que las revoluciones artísticas ocurren de la misma manera en que ocurren las revoluciones científicas. Pasan por un periodo normal en el que se perfeccionan técnicas y estilos, y los alumnos satisfacen y superan en gran medida a sus maestros. Pero tras un lapso de tiempo usualmente largo, surge una crisis en las necesidades estéticas de la sociedad, y ésta tiene que comenzar a aceptar nuevos gustos. Pero la nueva teoría no destruye a las teorías estéticas previas, puesto que éstas se siguen desarrollando enriquecidas por las nuevas olas en grandes o pequeños aspectos, a veces muy difíciles de percibir. En las revoluciones científicas ocurre lo mismo. Las nuevas teorías no destruyen a las anteriores. Ninguna obra o teoría parte desde cero. Ex nihilo nihil fit. De la nada nada viene. Sino que contiene una larga historia de tradición que se transmite de maneras muy interesantes a través de la cultura. Por eso aún hoy se usa la constante gravitacional de Newton o el teorema de los pitagóricos. Hay una famosa frase que, aunque no es original de Newton, sí podemos agradecerle a él su popularidad por haberla escrito en su carta a Robert Hooke. Abro cita: si he podido ver más lejos, es porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Cierro cita. En 1974, Hawking publicó en la revista Nature un artículo llamado Explosiones de agujeros negros, en la cual sostenía que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten una radiación térmica debida a efectos cuánticos cerca de su horizonte de sucesos. A este fenómeno teórico se le llama radiación de Hawking, y la fórmula para predecir esta radiación o entropía de un agujero negro es la siguiente, donde SBH es la entropía del agujero negro, K es la constante de Boltzmann y relaciona el trabajo de Boltzmann y muchos más que han contribuido a la termodinámica. C es la constante de la velocidad de la luz, relaciona el trabajo de Euler Romer, James Clerk Maxwell, Albert Michelson y muchos otros que aportaron a la óptica. H raya es la constante reducida de Planck, relaciona el trabajo de Planck, Dirac y muchos otros teóricos cuánticos. G es la constante gravitacional de Newton, contiene el trabajo de Newton, Hooke y otros. A es el área del agujero negro. Asimismo,
Cada una de estas constantes contiene parte del trabajo, de los errores y los aciertos de muchos otros científicos previos a ellos. La disruptiva teoría de la relatividad no destruyó a la teoría de la gravitación de Newton, solo la corrigió y la complementó. La química contemporánea no destruyó a la alquimia de los antiguos, pues ésta contiene lo aprendido por ellos. En un ejemplo más radical, recordemos que cada una de las partículas que componen nuestra materia tienen un pasado de al menos 13.800 millones de años. También cada una de las palabras que componen al idioma con el que nos comunicamos y las ideas y conocimiento que con ellas hemos construido tienen un pasado de al menos 300.000 años remontado a los primeros Homo sapiens. La obra de arte no es la excepción. Esta también posee una información heredada que se ha ido transmitiendo desde el origen de los tiempos. Las técnicas y temas usados para la composición de las obras artísticas también se seleccionan naturalmente cual si fueran plantas. Y así como en nuestro ADN está contenido parte del ADN de nuestros antepasados, en el ADN de las obras de arte está contenido parte del ADN de las obras de arte del pasado. Las obras de arte también tienen una pretensión de verdad. A veces expresan un convencimiento del autor hacia una teoría política, una verdad religiosa, pero sobre todo una verdad estética, una verdad de cómo debería ser la obra, una verdad sobre el bueno sobre el mal gusto, una verdad sobre la buena ejecución, etc. Hablamos de que toda obra de arte presupone un conocimiento del bien y del mal por parte del autor y de los espectadores que acepten su obra.